Buenas a todos, bienvenidos una vez más a Tuser TV, vuestro canal de referencia de Warhammer 40.000 competitivo. Volvemos esta semana con este análisis que nos quedó pendiente de hacer del WTC, ya que sabéis que la semana pasada, hicimos el review, el análisis de el evento individual, el War Master, que tiene ahora mismo inscritos más de 500 jugadores. Vamos a ver esta semana un poco los datos y algunas listas del WTC, el World Team Championship, que es el torneo mundial, el mundial, ¿no?, de Warhammer 40.000 por equipos. Vamos a ver un poco, igual que en el vídeo anterior, en qué consiste el evento. Vamos a ver también un poco algunas estadísticas que hemos preparado, de análisis de los datos de las listas de los equipos y tal, un poco el roster de los equipos. Y por último, vamos, como siempre, a echarle un ojo a algunas listas. De todos modos, ya habréis visto los que estéis al día del canal, y los que no, pues como siempre podéis seguirnos para estar al tanto del contenido que sacamos. Ahora mismo debería haber 4 o 5 pequeños shorts subidos ya de un pequeño vistazo que hemos hecho a algunas listas interesantes del WTC. Lo hemos llamado una serie de shorts, Top List WTC, en el que vamos a comentar una lista llamativa o que parezca a priori buena de cada facción desde aquí al WTC, una cada día. Esperamos que os guste. Si tiene buena acogida, pues evidentemente seguiremos con ello hasta completar todas las facciones. Y bueno, dicho esto, vamos a saltar al tema que nos atañe hoy, el WTC. Un evento tiene lugar todos los años en verano, normalmente sobre la misma fecha, alrededor de agosto, por ahí. Tiene la mala pata de que suele coincidir. Bueno, que suele coincidir, cada 3 años coincide con un cambio de edición. En este caso concreto no ha habido cambio de edición, pero sí ha habido, como sabemos, un cambio bastante importante en el meta con la salida del Chapter Paria Nexus, y junto con la balance, los puntos, los cambios de regla, todo eso. Bueno, el WTC, como digo, reúne a 40 equipos de todo el mundo en un torneo por equipos de 7 rondas, equipos de 8 contra 8. Son selecciones nacionales y los equipos se distribuyen por seeds, por tiers, lo podemos llamar en español, o bombos, lo que sea. Y según los resultados de los años previos, se clasifica una nación en un seed, o un tier u otro. ¿Esto para qué sirve? Pues esto sirve para, durante la primera fase de grupos del mundial, se escoge para cada grupo un equipo del primer seed, un equipo del segundo, uno del tercero y uno del cuarto. Y eso compone un grupo. De ese modo, obtener mejores resultados en los WTC anteriores te recompensa, digamos, haciendo que tus 3 primeras partidas del torneo, las que son durante tu fase de grupo, sea contra gente que se supone que es peor que tú o que tiene peores resultados que tú. Y del mismo modo, si tu equipo pues yo que sé, queda mal o no sois tan buenos por lo que sea, por la situación que sea, hay muchos países que tienen dificultades económicas, geográficas, sociopolíticas, que les hace difícil, o más difícil, más complicado, el acceso a una comunidad de juego, incluso a los materiales de juego y tal, puede ser. Entonces, como puede ser muchos países de Latinoamérica, que de hecho veréis una importante falta de países de Latinoamérica. De hecho, es el primer año que va a México. Hace unos cuantos años iba a Argentina, pero ya hace unos cuantos años que no va. Según tengo entendido, están intentando volver otra vez al año que viene. Pero, como digo, si tienes esas cosas, pues probablemente acabes en un Seed 3 o un Seed 4, que significa que en tu fase de grupos va a haber por lo menos 1 o 2 equipos que se consideren, al menos en base a resultados, mejor que tú. Del mismo modo, países que son nuevos, que es la primera vez que van, como por ejemplo es el caso de China o Corea del Sur, también entran al grupo 4 y desde ahí tendrán que ir subiendo según los resultados, en este caso su único resultado. Como vemos aquí, tenemos en el Seed 1 equipos muy muy fuertes históricamente, como Polonia, Alemania y Estados Unidos. También tenemos Inglaterra, Francia, España, Holanda, Austria y Australia, que son un poco los que han hecho más ruido los últimos años, con listas así muy disruptivas y tal. Y veremos a ver este año qué tal les va, porque es cierto que su plantilla se ha renovado casi por completo, y de la plantilla anterior creo que solamente queda Matt Morosoli, con una lista además bastante curiosa, creo que de demonios lleva. El VTC, como digo, son varios días. De hecho son 4 días, está repartido solamente 2 partidas al día porque duran 4 horas cada ronda, ya que se incluye pairings y todas esas cosas. Es algo bastante laborioso. Y podemos ver aquí
como el primer día es el pod phase, que es la fase de grupos, primera partida, segunda partida y tercera partida de la fase de grupos, y después, cuando terminan todas las fases de grupos, en base a los resultados que hayas obtenido durante tu fase de grupos, pues se clasifican todos los torneos todos los equipos en una lista de formato suizo, y a partir de ahí es el típico emparejamiento de formato suizo durante 4 rondas más, como estamos acostumbrados en los torneos. Se ordena por victoria, por battle points, por wins points, todas esas cosas, y según los factores de desempate y tal y cual, el primero juega contra el segundo contra el tercero contra el cuarto, el quinto contra el sexto, y así. Y al final de esa cuarta ronda de suizo, el equipo que quede por arriba pues es el que ha ganado el WTC. La fase de grupos se sortean al principio, se sortean un par de semanas antes. De hecho, esto ya ha ocurrido, lo vimos hace poco en directo, lo pudimos ver en el canal de Contactlog, también lo retransmitió Coradores. Y así es como han quedado la distribución de grupos. Vemos que, por ejemplo, España está en el grupo 7. Y como España es cabeza de serie, o bueno, llamadlo como queráis, Seed 1, Tier 1, pues entonces se supone que los 3 rivales que tienen su grupo, como son Suiza, Bulgaria y Andorra en este caso siendo el nuevo y por eso entra en el Seed 4, ya veremos según su rendimiento si sube de Seed o no los próximos años, tendrá que jugar contra esos 3 equipos, y según su resultado y los resultados de los otros equipos se clasificará más arriba, más abajo en la tabla, y eso le llevará a jugar contra unos equipos u otros. Las rondas, igual que en el War Master, también se saben de antemano, por supuesto. Y bueno, vamos a ver algunas estadísticas de los ejércitos del WTC y veremos que en algunos casos se parece a lo que vimos del War Master y en otros casos no tanto, lo cual es lógico porque el meta y las razones por las que llevarías algo en equipo no es lo mismo, no tiene por qué ser lo mismo que como lo harías en individuales. Por ejemplo, vemos, al igual que en el individual, una altísima presencia de 1000 hijos, de Grey Knights y eso. Sin embargo, vemos también algunos números que no son del todo iguales con los del War Master. Por ejemplo, Tau, CSM, Tiranido está un poco más bajo, Necron está un poco más alto. Ese tipo de cosas, ¿no? Que vemos un poquito diferente. Custode está ligeramente más alto porque se le puede buscar un poquito mejor la manera de jugarlo por equipo. El Orco igual, el Astra, por ejemplo. Ese tipo de cosas que se ven menos en individual porque en equipo es más fácil buscarle el pairing que le pueda ser favorable, que está mucho más a la merced de lo que te toque en un torneo individual. Vemos aquí ya clarísimamente una distinción bastante grande en cuanto a porcentajes de popularidad. Vemos un primer tier de facciones con muchísima popularidad, 65% para arriba, de 1000 hijos, hermanas, grises y necrones. Un tier 1 de popularidad muy diferente, con mucho, un salto muy grande hacia el siguiente. Y en el tier 2 vemos aquí un poco todo el grueso, ¿no? Un poco de las facciones que se consideran, digamos, no el grueso, ¿no? Digamos, fuera de las que son las que consideran los equipos más esenciales, que son esas 4 facciones, como puede ser, por ejemplo, el Blood Angel, que tiene también un porcentaje bastante grande, pero mucho más en relación mucho más chico que el que tenía en el War Master. Vemos también Tau, Marines del Caos, Botan. Todo esto forman, digamos, el tier 2 desde el 33% por ahí hasta el 66% de popularidad. Y luego vemos ya un último tier que parece ser más probablemente influenciado por decisiones de querer llevar algo específicamente con un plan en mente, como por ejemplo una lista especialmente skewed, especialmente extrema hacia un sentido, como vimos el otro día, por ejemplo, la de Chris Haynes, que es una lista que él ha querido llevar al individual, que lleva aquí la misma en el equipo del WTC, pero probablemente es una lista que tiene más sentido, como vimos, en el contexto de equipos, por ser una lista, como digo, que por ejemplo le falta un poco de antitanque, pero lo mismo que tiene unas carencias por un lado, tiene beneficios por otro, y entonces se le puede sacar más partido por equipos. Vemos también, aquí directamente no hay nadie jugando Hultogen Stealer, vaya, se me ha colado por ahí Canadá, no es una facción. Vemos aquí un poco igual, un reparto. También aquí se ve la diferencia de los tamaños de los grupos, también se ve aquí muy marcado, igual que antes, el tier 1, un poco aquí tenemos el tier 2, ¿no? Y ya aquí vemos fracciones bastante pequeñas del resto de
de facciones, lo que se compone, digamos, lo que he definido como el tier 3, ¿no? Aquí las vemos también con una distribución. Aquí vemos mejor escalonado, ¿no? El tema de esto, y también lo podemos comparar, contrastar contra la popularidad de esas facciones entre los equipos de Seed 1, llamemos el Tier 1 o como queráis, cabezas de serie, que normalmente pues se supone, se sobreentiende, se le da por tal, que son, digamos, los mejores equipos del evento. Y entonces, pues bueno, para comparar un poco, contrastar esa información, vemos, por ejemplo, muy llamativo, hay varias cosas aquí llamativas de las que podemos sacar. Por ejemplo, vemos una popularidad absoluta de los 1000 hijos. No hay un solo equipo de Seed 1 que no lleve 1000 hijos. Y con las hermanas prácticamente igual. Solamente Francia no lleva lista de hermanas. Vemos aquí un poco de diferencia. Hay casi un 20% de diferencia con el resto de equipos. Y luego también vemos otra diferencia muy marcada con los Blood Angels, que solamente uno de los 10 equipos de Seed 1 lleva Blood Angels. Esto quizá puede decir que esos equipos de Seed 1 han visto quizá carencias en la lista de Blood Angels, o quizá maneras de soliviantar o de, digamos, responder a ese Blood Angel enfrente, de manera que quizá han decidido optar por otra opción. De hecho vemos que es el caso aquí en el otro pico digamos disruptivo, que son los Dark Angels, que a pesar de tener poca popularidad en general en el VTC, sin embargo entre los equipos de Seed 1, la mitad de los equipos de Seed 1 llevan Dark Angels en lugar de Blood Angels. Por supuesto, los 5 Dark Angels juegan Gladius, casi todos son 10, 15 de Wing Knight, Arrael, Erradicadores, algunos Vindicatos, Repulsor, algunos Inner Circle Companion, Scouts, Intercesor de Asalto, Apotecario Biologist con la mejora de Fire Discipline. Ese tipo de listas también bastante parecidas entre ellas. Vemos también, por ejemplo, algunos otros picos de diferencia, como el Demonio del Caos, que tiene un 30% de popularidad entre los equipos de Seed 1, pero sin embargo solamente un 10% de popularidad en general en el evento. Y esto, como digo, pues bueno, puede ayudar a ver, digamos, también esas apuestas más arriesgadas o más tech, o que quizá tienen un plan en mente muy concreto, los equipos de Seed 1, que son los puntos en los que destacan, como por ejemplo vemos que la mitad de los equipos de Seed 1 también llevan ligas de Botan. Una cosa curiosa que no pasa tampoco desapercibido, porque las ligas de Botan, precisamente, valga la redundancia, han pasado un poco desapercibido a lo largo de toda la edición, han sido un poco como el underdog, y desde luego llama la atención verlos en la mitad de equipos de Seed 1. Tenemos también por aquí otro gráfico con respecto, de nuevo, haciendo énfasis a las facciones de tier entre cada equipo y tal, y vemos que, por ejemplo, las facciones de tier 1 están en... tan solo hay un 5% de equipos que llevan únicamente una facción de tier 1. No hay nadie que no lleve ninguna de estas facciones populares, y como vemos aquí, el 66% de los equipos lleva por lo menos 3 de estas facciones que hemos llamado de tier 1, que son 1000 hijos, hermanas, grises y necrones. Tan solo hay un 33%, 35%, los números como están redondeados y tal bailan ligeramente, que lleva que lleva 2 o 1, con lo cual vemos que también no solamente es popularidad, sino que además vemos que esos datos están muy concentrados, en el sentido de que los equipos han visto el valor de estas facciones top tier, y digamos que hay mucho acuerdo en esto. Pero luego, por ejemplo, si nos vamos aquí abajo a las facciones de tier 3, ya vemos más diferencia. Vemos que hay gente que no lleva ninguna de estas facciones que hemos llamado de tier 3, que bueno, es razonable, pero a la vez también llamativo, porque son muchas muy dispersas, con lo cual es llamativo que haya facciones, que haya equipos, en este caso un par de ellos o 3, que no llevan ninguno de esos. Vemos también que hay algunos pocos que solamente llevan 2 y tal, y que lleven 4 o 5, vemos que son solamente un 30%, y además son equipos normalmente de tier 3 o tier 4. Perdón, equipos de Seed 3 o Seed 4. Vemos también aquí la diferencia entre el porcentaje de la población que suponen las facciones populares
contra las que suponen la mayoría del juego, pero que no son tan populares. Por ejemplo, vemos aquí que tan solo el 15% de facciones del juego, que son las que hemos llamado de Tier 1, representan casi el 30% de las listas del WTC, duplicando casi, digamos, la proporción que les tocaría en base a si dividimos cuántas facciones hay entre los equipos. Vemos que las de Tier 2 tienen una representación más o menos acorde, y por supuesto las que suponen la mayoría del juego pues tienen una representación bastante más baja. Es cierto, evidentemente, que esto al ser el WTC, que es un torneo especialmente competitivo, pues probablemente se acentúan esas diferencias en las que quizá no, puede que quizá no haya tanta diferencia en términos absolutos entre una lista de Tier 1 como puede ser un Necron y a lo mejor una lista que una facción que se ha podido considerar de Tier 3 como puede ser el Custode o el Demonio del Caos o incluso el Dark Angel por popularidad absoluta, pero que sin embargo esas diferencias quizás hayan sido lo suficientemente importantes o simplemente, aunque sean marginales, han sido la razón por la que ha llevado a tomar la decisión de llevar uno en lugar de otro. Y bueno, vemos aquí la diferencia entre popularidad y porcentaje de la población. Con respecto a los marines, pues más o menos también vemos un poco la tónica del Warmaster, pero bastante más suavizada. Veíamos que en el Warmaster era 90 y algo por ciento. No, perdón, era cerca de 70 y algo por ciento de Blood Angels y el resto diferente. Y aquí vemos, con respecto a los marines, y aquí vemos un porcentaje más alto de Dark Angels. Y además recordemos que este porcentaje, este cachito de Dark Angels, que supone casi un cuarto de la popularidad de los marines, ocurre casi todo en las facciones, en los equipos de Seed 1, con lo cual definitivamente algo han tenido que ver ahí que no han visto que les aportaba el Blood Angel. Y por supuesto el Blood Angel, todas las listas que hay aquí son de Sons of Sanguinius. Creo que no se me ha escapado ninguna que sea Gladius en este caso. En el Warmaster sí que había 3 o 4, en este caso ninguna. Algunas de lobos espaciales, la conocida como Wolf Jail, que se basa en básicamente spamear unidades de lobo trueno con el destacamento de avanzar y cargar para poder salir por reserva, hacer un rapidingre, la mejora que permite salir en turno 1 y digamos encerrar al oponente en cuerpos de R5, armadura de 4, murales de 4 heridas. Y vemos también algunos pocos templarios y marines. De hecho, entre los templarios llamativos vamos a ver ahora la lista de Per Castor, capitán, no sé si es capitán, perdón, ya no es capitán, perdón, de la selección francesa, que trae una lista de horda de templarios negros y un par de marines disidentes, que juega uno ultramarines y el otro Iron Storm todavía. Vamos a saltar a la facción novedosa porque acaba de salir y que ha tomado también ha sido una asolación, ha sido una marea de hermanas en el WTC, porque bueno, los milijos también han sido, de hecho son la facción más popular del WTC, pero los milijos suelen ser siempre bastante populares en este evento y en general en los eventos por equipos, ya que son una facción que ha tenido suerte desde octava en el sentido de que casi siempre se ha podido jugar y siempre se ha podido jugar a cierto nivel y además se beneficia mucho también de estos emparejamientos del sistema de por equipos, evidentemente. Vemos aquí un desglose de las unidades. Vemos que absolutamente llamativo, todas las listas de hermanas llevan el triunfo de Santa Catarina. Las 29 creo que son listas de hermanas llevan el triunfo de Santa Catarina. Evidentemente algo pasa con esta unidad porque no hay nadie que haya decidido prescindir de ella, ni siquiera en las builds más extremas. Hemos visto, creo que hay una lista de Alemania, puede ser del destacamento de penitentes, y ni aún así ahí ha prescindido del triunfo de Santa Catarina, ni en todos los tipos distintos de builds que hemos visto, a pesar de que todas son bastante parecidas. Vemos a alguna gente un poco tímidamente probando la demonífuga, Efrael Stern con Kiganil, el elfo, el arlequín, pero bueno, no parecen ser más decisiones personales, apuestas y tal. Vemos Morvenval, también vemos aquí, importante la diferencia, Morvenval tiene una popularidad del 72%, pero solo un 44% entre equipos de Seed 1. Puede ser que no le hayan visto la utilidad o que quizá crean que en las partidas de más alto nivel, de más importancia, le cueste más sacarle rendimiento.
puede ser la decisión que han tomado. Y vemos también Celestine, bueno, parecido, aquí tampoco hay tanta la diferencia entre la popularidad general y la de equipos de Seed 1, en este caso listas como por ejemplo Navati, eso que llevan a Celestine, pero en general su popularidad con respecto a otras versiones de este código de hermana que podríamos ver ha caído bastante. Y luego, sin embargo, sí que vemos una dominancia absoluta de 4 unidades del code, que son el Immolator, el Castigator, las Dominion y las Seraphim, que están en el 90% de las listas. Las Paragons también asoman, pero curiosamente las Paragons aparecen únicamente, o únicamente no, mayoritariamente en únicamente una unidad o dos como mucho. No hay ninguna lista con 3 unidades de Paragon, como veremos ahora a continuación. Y también vemos una diferencia llamativa entre la popularidad entre equipos de Seed 1 y la popularidad en general. Pero en el resto, por ejemplo, el Castigator, el Immolator y la Seraphim y la Dominion, vemos bastante parecido. Parece que en esas 4 unidades más el triunfo, parece que todo el mundo está de acuerdo en que hay que llevarlas sí o sí. Y es que, ¿por qué no ibas a llevarlo? Si es que son básicamente el alma del códex y otorgan mucho juego al códex. Pero vamos a ver un desglose un poco más detallado de esas comparativas, porque, vale, sí, el 90% de las listas llevan Castigator, Immolator, vale, pero ¿cuántos llevan? Pues vamos a verlo aquí. Immolator, por ejemplo, tan solo hay 3 listas que lleven Immolator, que no llevan, perdón, tan solo hay 3 listas de hermanas que no llevan Immolator. Y la inmensa mayoría lleva o 2, de hecho, toda la gente que lleva o lleva 2 o lleva 3. No hay nadie que solamente lleve un Immolator, y aún así también la mayoría lleva 3. Los Castigator igual. Solamente hay una lista que lleva ninguno, 3 listas que llevan 1 y la inmensa mayoría llevan 2 o más. En ese sentido, bastante parecido al Immolator. Parece ser que la decisión es siempre, si vas a lleva 2 o más. Prácticamente nadie lleva 1, solamente hay 3 listas ahí que lleven un Castigator, ninguna que lleve un Immolator. Y las Paragon también vemos un poco algo parecido, pero justo lo opuesto, en el sentido de que hay varias listas que no lo llevan, la inmensa mayoría llevan una unidad de Paragon, probablemente como tech piece para lidiar contra esas listas un poco más acorazadas, contra las que quizá la fuerza 10 y FP1 del Castigator se pueda quedar un poco corta. Y vemos muy pocas listas optando por algo ni parecido a un spawn de Paragon, con tan solo 3 listas llevando 2 unidades de Paragon y ninguna llevando 3 Paragon. También curioso, probablemente también por el tema de jugarlo en un entorno por equipos, donde puedas, digamos, virar un poco o llevar o evitar incluso la lista de hermanas por un lado, o evitar, como digo, por ejemplo, listas excesivamente acorazadas, donde quizá ahí sí te vendrían mejor esas Paragon, pero al poder, como digo, guiar un poco los emparejamientos que podéis ir teniendo, quizá pueda no ser tan relevante y cueste más, en ese sentido, rentar los puntos de las Paragon. Del mismo modo, por ejemplo, se puede aplicar la misma lógica a las pocas unidades de Retributor que se ven en las listas de hermanas. Y por último, vamos a ver también un desglose parecido con el tema de las Dominion y las Seraphim. Y es que vemos algo parecido también. Hay poca gente que no lleve ninguna Dominion ni Seraphim. Y en el caso de las Dominion, la inmensa mayoría parece que está de acuerdo en llevar de 20 para arriba. O sea, 20 o 30. No solamente se pueden llevar en esos bloques 20 o 30. Y las Seraphim, que sí se pueden llevar de 5 en 5. Pues bueno, sí hay un poco más de variedad, es verdad. Pero igualmente la gente que las lleva de 10, la mayoría es porque lleva una unidad de Seraphim de 10 para hacer el truco y tal. Poca gente hay que lleve solamente 2 unidades de 5. Normalmente las unidades de 5 son para complementar una unidad de 10 o porque llevas varias de 5. Pero también vemos, por ejemplo, que es muy poca la gente que lleva 25 y de hecho nadie lleva 30 Seraphim. Evidentemente porque pierde efectividad cuanto más lleva, pero bueno. Estos han sido un poco unos stats que hemos preparado aquí de todas las facciones del VTC y tal. Por supuesto nos hubiera gustado poder desglosar más facciones, pero evidentemente es mucho trabajo. Y las facciones que, por ejemplo, el 1000 hijos, ¿podríamos desglosarlo? Sí, pero si las listas de hermanas ya se parecen bastante entre ellas, las de 1000 hijos se parecen todavía más.
quitando algunas cosas muy muy raras que son excepciones a la regla, como la lista de Estados Unidos que lleva 3 bestias mutalí y 2 Forge Fiend, la mayoría de variantes de la lista son cuántas bestias mutalí lleva. No hay mucha más diferencia. 0, 1, 2 o 3. Muy pocas listas llevan 0, muy pocas listas llevan 2. La inmensa mayoría lleva 1 o 3 bestias mutalí. Los grises, pues más o menos hemos visto parecido. O llevas spam de Dread Knight, como vimos en el War Master, por eso no lo hemos cubierto, porque al final era algo parecido. O llevas spam de Dread Knight, o llevas una especie de MSU con Termis y unidades a pata y esas cosas. Y para el resto de facciones, bueno, al haber menos popularidad, también los datos son un poco menos fiables y tienen una dispersión más variable, con lo cual tampoco era excesivamente llamativo, o se le podía sacar mucho a ellos sacarlo. Vamos a ir a ver algunas listas, por ejemplo, llamativas, por terminar esto, del evento. Una, por ejemplo, que ha levantado pasiones por su originalidad o locura o quizás genialidad, lo veremos después del evento, es la de, equipo de Australia. La lista de Wall Eaters de Australia, que lleva ni más ni menos que 30 exterminadores de Wall Eaters en un auténtico spam de locura, porque básicamente son la data de exterminadores de marines del caos. Con Karn ni siquiera lleva Angron. 30 chacales, 20 berserkers. Perdón, 15 berserkers y unos pocos 8-bound, pero claro, no entra mucho más. Esta lista probablemente busque atosigar de manera excesiva a listas que les cueste lidiar con armaduras de exterminador, con su avanzar y cargar. Probablemente juegue de una manera muy 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 agresiva, desplegando los 30 exterminadores. Bueno, probablemente 30 no, probablemente una se quede fuera para un rapid ingress o algo así en la línea de despliegue. Y hay listas a las que se les puede atosigar desde luego mucho. Probablemente sea una carta interesante a tener en la mano durante los pairing del Team Australia. Vamos a ver también una lista que me ha parecido bastante llamativa, no por el hecho de ser especialmente diferente, porque al final es un poco parecida a todas las variantes de Dark Angel de Gladius que hemos comentado antes, pero sí porque me pareció una diferencia bastante grande a lo que nos está acostumbrando John Lennon a verle jugar últimamente. Esos tiránidos, Eldar y tal, unas listas un poco más, digamos, de autor, por así decirlo, que nos está acostumbrando Lennon a verle jugar, como la de Ultramarines de Vanguard, que jugó en el Mundial y tal, que básicamente la popularizó él. Y sin embargo aquí, como digo, vemos una lista mucho más cookie cutter, ¿no? Mucho más ABC, y esto es lo que hay que llevar y punto. Que si el Repulsor para llevar los erradicadores, con el apotecario biológico y con Fire Discipline, porque muchísima gente, casi todo el mundo ha optado por cambiar, abandonar el barco del Land Raider Redentor por el Repulsor, porque vale 100 puntos menos, y además en concreto en este caso porque en las mesas del WTC el Repulsor se mueve mejor que el Land Raider, ni que sea porque ahora pivota gratis, con lo cual el giro de 90 grados le sale a 0 pulgadas. Curiosa la inclusión de un Judiciar para los compañeros del círculo interior. Es verdad que, bueno, no tienen la invulnerable de 4, que es lo que a mí me convence para llevar los caballeros del círculo interior, pero evidentemente yo no le voy a cuestionar nada a Lennon, por supuesto, pero bueno, en este caso lleva 15 Deathwing Knights, que, hombre, puede ser también una tosigue bastante duro en media mesa, pero es cierto que fuera de los erradicadores no lleva realmente nada de disparo, porque el repulso realmente no. O sea, puede tener más armas que un erizo, pero el repulsor al final del día es un tiro de cañón láser Twin Linked y un Last Talon que llega a menos rango y creo que tiene fuerza 10 en vez de fuerza 12, que ni siquiera es Twin Linked. No, el repulsor, y además tampoco es tan resistente porque la diferencia de salvar al 3 en lugar de al 2 se nota bastante, a pesar de seguir teniendo R12 y 16 heridas, pero la diferencia sigue siendo, como decimos, bastante llamativa. Vamos a ir también a ver, hablando de llamativo, otra lista muy diferente. Bueno, diferente en el sentido de nadie se esperaba llevar de repente 20
guardia sanguinario en la lista de Manichima, actual campeón del mundo, que combina 2 unidades de 5 guardia sanguinaria para tradeo probablemente y eso, y una de 10 con Dante que le da +1 a cargar, +1 a impactar. Y probablemente el plan sea el mismo que el que se hace con la unidad de 10 de Company, que es hacer un Rapid Ingre, mover tus 12 porque no puedes avanzar y cargar el destacamento de hijos de sanguíneo, disparar tu pistola de fusión a corta y luego cargar a otra cosa. La unidad de guardia sanguinaria son 50, no, o 40 porque llevas 2 puños, 40 ataques al 2 porque va Dante, de 7 menos 2, 2, que le puedes dar letal y lanza. Pero claro, sigue teniendo el mismo problema de estar capado máximo en la FP2. Y luego son también 8 ataques más de puño. Creo recordar que se queda en 10 menos 2, 2. Bueno, sí que es verdad que la guardia sanguinaria salva al 2 y todo eso. Tiene menos 1 a impactar y menos 1 a herir por estar liderada y por estar liderada por el Warlord, pero solo en combate. Importante. Y fuera de eso, es un intercesor con armadura de 2 y ya está, no tiene ni dolor, ni reducción de daño, ni nada. Pero bueno, evidentemente a alguien de la talla de Manichima, igual que hemos dicho antes, no va a haberla puesto porque le ha hecho gracia, algún plan tiene que tener, y evidentemente es una lista que si no puedes gestionar un Rapid Ingres detrás de una pared, te vas a ganar. Así de simple. Si un Rapid Ingres detrás de una pared te gana, esta lista te gana. Evidentemente tendrá más condiciones de victoria que esa, pero esta es la más evidente y la más aplastante, y hay listas que no pueden ganarle a eso. Eso en individual es un error gordo. En un torneo por equipos, bueno, como digo, las listas son un poco más extremas hacia los extremos, valga la redundancia, y es un poco más normal que se pueda dar eso. Y por supuesto, vaya por delante que Manichima es un jugador de una talla espectacular y que seguro que tiene más trucos bajo su manga en su haber, ¿no? También hemos visto listas. En este caso creo que Nassim no lleva lista de 18 Bullgreens. Ah, sí, Nassim sí lleva lista de 18 Bullgreens, pero hemos visto que es un arquetipo que se ha vuelto otra vez bastante popular. Ya lo vimos un poco en el VTC del año pasado, pero es verdad que luego desapareció un poco, pero bueno, en favor del spam absoluto de indirecto, como la lista que llevaba Scar con, no sé si era hasta 23 piezas de indirecto o algo así, una barbaridad. Pero evidentemente con el nerfeo del indirecto, el cambio a las otras unidades parece no haber sido suficiente, el nerfeo a los Karkin en el sentido de impedirles volver una y otra vez, varias cosas que, bueno, han hecho que el Astra Militarum vuelva en esta especie de pseudo custode, así de empantanar el medio de la mesa y tal. Y todos los que habréis jugado contra Bullgrim sabréis seguramente que son bastante más resistentes de lo que puede parecer. Y mira que de primeras ya parecen resistentes, ¿eh? Y en este caso, Nassim cuenta para su daño con unos Tank Commander y un par de Karskin y unos Hellhound para quitar cobertura para los Tank Commander, supongo. Y luego, pues lo típico de siempre, los fantasmas de Gaun, nunca, siempre en mi equipo. Esta unidad se hace media baraja yo solo. Y Lord Solar Leontus por los CP. Y para las órdenes es importante también, porque Lord Solar Leontus es no solamente el único que le puede dar órdenes a los Tank Commander, sino también a los Bullgrim, que les puede dar, por ejemplo, +3 a mover para que lleguen mejor al medio de la mesa, o el +1 a impactar para asegurarse de que peguen mejor a algo a lo que quieras matar, y ese tipo de cosas. Y vamos a ver también, por ejemplo, a ver alguna lista así llamativa. Venga, vamos a ver una de 1000 hijos. Vamos a ver la de Jeremy Atkinson, de Canadá, ya que vimos en el vídeo pasado la de Chris Haynes, de su capitán. Jeremy Atkinson, que bien, le vimos jugar una lista muy parecida, como digo, en el All Is Dust y en el Road City o en el Motor City GT, no me acuerdo ahora, pero recientemente también lo vimos jugar una final, además también contra ICAS, creo. En este caso ganó o empató, creo que empató también. En este caso, Jeremy Atkinson lleva la variante de 3 bestias Mutalith, 20 cultistas. Ah, mira, y 2 Forgefien también. Mira, lleva la misma variante que la que lleva el Team USA, si no me equivoco.
Vaya por Dios, es una mala palabra la que he puesto para buscar. El Team USA lleva entonces la misma. Brian Sape. Eso es, lleva también la misma con 2 Forge Fin, 3 Bestias Mutali. Ah, mira, en este caso sustituye, supongo, una de cultistas y una de rúbricas. Mira, solo lleva 5 rúbricas. Este va con personajes sueltos por la vida. Una lista que, bueno, bastante, como hemos visto también antes, extrema en este sentido de probablemente esto en individual sería más difícil de verlo porque tiene unas carencias también más importantes, pero buscándole el emparejamiento seguro que se le puede sacar más rendimiento incluso. Vemos también algún orco que se ha colado por ahí en los equipos del SID 1 y Nanavati, que es de los pocos que llevan precisamente, como comenté antes, a Santa Celestina en su lista de hermanas. Además no lleva a Morvenval, de hecho creo que tampoco lleva Paragon. No lleva Paragon, en su lugar lleva uno. Lleva más Seraphim y tal. 3 Castigatos, que aquí está un poco junto. Ha subido la lista un poco regular. 30 Dominion, lleva el bueno de Nanavati. Y vemos aquí también Santa Celestine, como digo, con Seraphim, para darles un poco de pegada y tal, y poder tradear un poco mejor con ellas. Y bueno, si se queda luego viva, pues bueno, Celestine sabéis que es bastante molesta de quitarse de encima. Y el orco, como digo, pues bastante variado en el sentido de lo que juega. Hay Green Tide, hay también Warhorse, que es el destacamento del Index. Y en este caso, pues bueno, USA ha optado por una horda al más puro estilo horda de toda la vida de Dios. Solamente lleva 2 trucks y luego un montón de boys por la mesa, con unos cuantos personajes para darles uno y dolor y esas historias. De nuevo, lo que se suele ver esperado para listas de equipo, que tiene un poco más de sentido llevar, como digo, estas cosas más extremas. Y el Tau también, pues igual que en el Warmaster, hemos visto un poco de diferencia, un poco de Monka, un poco de Kauyon, pero realmente la mayoría lleva Kauyon en el VTC. Y vemos un poco también parecido Shadow Sun, Breacher, Devilfish. Esto de aquí es, no voy a decir esencial porque hay listas que no las llevan y quizá pueden no ser parte del plan, pero desde luego es un núcleo muy bueno. Por 360 o 370 puntos creo que vale estas 4 unidades, está muy bien y te da un núcleo desde el que construir el resto de tu lista. Unas crisis fusioneras, probablemente como tech para buscar vehículos y tal, una Ghost Kill, y siempre viene bien, un Hammerhead, de verdad que esto es un poco más raro en Kauyon. Las pirañas, que son buenísimas por los puntos que cuestan. Esto perfectamente se puede tradear por un vehículo de 130 puntos en un abrir y cerrar de ojos. Si no te has dado cuenta, ya, y vamos, te fastidia la vida. 3 Ritide, que también son otro núcleo muy fuerte de las listas Tau. Esto aguanta, impresionante lo que aguanta para los puntos que vale. Es verdad que luego a la hora de disparar es súper swingy, es decir, tiene una varianza muy alta entre sus resultados más bajos y sus resultados más altos. Puede coger de repente y sacar 5 tiradas para ir a 5 más. Y dices, joder, ha disparado lo mismo con una Trapos por 180 puntos en lugar de por 420. O puede directamente tirar para ir y no hacer absolutamente nada. Es la varianza de la Riptide, pero realmente lo más bueno de la Riptide es que te aseguras de que va a disparar varios turnos porque es muy dura. Armadura de 2, y murales de 4, 14 heridas, que son un número de heridas bastante alto. Y está bien. Unas stealth, que son, digamos, lo que ha sustituido un poco a los tetras desde el cambio. Y bueno, como digo, vamos a ir cubriendo más listas llamativas del VTC los próximos días. Iremos subiendo un short diario y dejaremos subido un vídeo para la semana que viene, el martes, y como sabéis estamos en el Warmaster y justo después ocurre el VTC, y el martes siguiente, que ya volvamos, tendréis la crónica de nuestro paso allí por el evento. Y bueno, eso ha sido todo por esta semana. Esperamos, como siempre, que os haya gustado, que os haya resultado ameno. Y bueno, lo que hemos comentado aquí un poco de las listas y tal, que os sirva para aplicarlo a vuestras partidas o lo que sea. Y si os ha gustado, dejárnoslo saber en los comentarios, dadle a like.
y seguidnos para estar al día de todo lo que hacemos. Nos sacamos, ya sabéis, nuevo vídeo cada martes a las 5 y también sacamos reel cada jueves, pero bueno, ahora mismo estamos sacando el reel diario hablando de listas del WTC. Cuando cubramos todas las facciones o termine el WTC, lo que ocurra antes, volveremos a la dinámica normal de un reel cada jueves, y los próximos meses, en principio, quizá crucemos los dedos, podamos aumentar un poco la frecuencia y, si es posible, por supuesto, la calidad del contenido. Ya os iremos informando, así que bueno, nos vemos próximamente la semana que viene en TuserTV.